Tururun tun tun tun, tururun tun 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 tun. ¡Oh, por Dios! ¿Qué es eso? ¿El jefe trajo nuevas cervezas? ¡No mames! ¡Jefe! ¡Ayuda! ¿Todo bien, mesera? Oh, no. Como que ya se tardó. Oh. Calceto, rápido. El 20 natural y el agua bendita. Lo tiene ella. Oh. Calceto, rápido. Plan B. ¡Corre! Bienvenidos a la taberna del Fénix rostizado. Veo que notan los cambios del lugar. Espero que les estén gustando. Planeo sacar el máximo potencial del lugar para que ustedes, mis invitados, puedan tener una grata experiencia. ¿El mago? No se preocupen por ese lanzador de conjuros de segunda. Actualmente el lugar está experimentando algunos cambios de administración, pero no se preocupen. Hoy les traigo una historia que encontré del mismo fondo del barril, digna para estas fechas. Aquí un pobre jugador sufre porque sus compañeros no saben jugar como él quiere y al paso destruye 3 mesas. Hoy les traemos La balada de Grimy por Sharford the Streets. Esta es una versión resumida de una historia antigua, ya que he vuelto a contactar con algunos de los jugadores y además he mejorado un poco mis habilidades de escritura. Este es un tributo al peor ser humano con el que me he topado toda mi vida como jugador. Marcaba todas las casillas de ser ese tipo, desde el metajuego, rol incómodo y perturbador, hasta intentar deliberadamente arruinar relaciones en la vida real. Además de coincidir con esta persona desagradable en las noches de juego de mesa, en tiendas de cómics y convenciones, también jugué con él 3 campañas distintas. Cada una de ellas terminó cuando hizo algo tan jodidamente atroz que mató la partida al instante. Estos son los personajes claves de nuestra historia de terror. Yo, el nuevo en el grupo y el saco de boxeo involuntario de nuestro antagonista. Bro, mi amigo, quien me presentó al grupo de juego. Host, el anfitrión de las noches de juego. Grimy, amigo de la prepa y universidad de Host. Un completo pedazo de basura humana. Primera campaña, Dark Heresy. Acababa de graduarme y había encontrado un trabajo cerca de la ciudad donde estudié. La mayoría de mis amigos ya se habían ido, pero Bro aún estaba en la zona y me comentó que formaba parte de un grupo de rol. Yo no había tocado un D20 en 4 años, pero tenía muchas ganas de volver al juego y de paso conocer gente nueva. Así que le pedí a Bro que si podía conseguirme una invitación. Él cumplió y poco después recibí un mensaje de texto de Host con la dirección y el calendario semanal. Llegué a la sesión 1 hora antes. Host me explicó que el grupo estaba en medio de una campaña de Dark Heresy, pero que el GM estaba dispuesto a añadir una persona más. Pasé esa hora con Host repasando los detalles del sistema, que es un TTRPG, crudo y violento, enfocado en la investigación y el combate, ambientado en el universo de Warhammer 40.000. No sabía mucho del trasfondo de Warhammer 40.000, así que pensé que lo mejor sería jugar un personaje joven para reflejar su ingenuidad en ese mundo. Luego pedí que me dijera cómo estaba conformado el grupo. Casi todos llevaban clases centradas en combate, salvo uno, así que construí a mi personaje alrededor de carisma y engaño, para equilibrar el equipo. Además, como la mayoría de los personajes eran masculinos, hice que el mío fuera femenino. Por último, dado que la trama giraba en torno a escapar de un planeta prisión, decidí que mi personaje había nacido en ese lugar y soñaba con conocer lo que había más allá de esos muros cargados de rejas y cadenas. Cuando terminé de crear a mi personaje, el resto de jugadores comenzó a llegar. Grimy fue el último en aparecer. Me presenté con todos y me aseguré de agradecerle especialmente a Grimy por dejarme unirme a mitad de la campaña. Él no pareció darle mucha importancia y lo interpreté como que probablemente estaba estresado por tener que integrar un nuevo personaje en la historia. Me aprobó la hoja de personaje y yo hice todo lo posible por asumir un rol de apoyo en el grupo.
En ese momento estaba nervioso, así que evité acaparar el protagonismo. Me cuidé de no interrumpir a nadie mientras hablaba y además llevé un obsequio en forma de botanas nada saludables. Entonces la partida arrancó. Al principio estaba disfrutando la partida. Mi personaje era terrible en combate, pero tenía grandes habilidades de investigación y podía engañar a cualquiera como si nada. Grimy solía dejar caer ganchos de trama o pistas de misterios que yo anotaba y luego animaba al grupo a seguir. Mi personaje era tímida, pero ingeniosa y generalmente querida por todos, excepto por Grimy. Fue algo gradual, tanto que no lo noté de inmediato. En combate, los enemigos me priorizaban a mí, a pesar de que teníamos 2 personajes con armadura pesada disparando lanzacohetes a plena vista. Un ninja lanzándose al combate cuerpo a cuerpo con una espada de energía y un francotirador de élite en la retaguardia. Si no usaba mi primer turno para saltar a cobertura, Grimy hacía que varios esbirros me apuntaran. A veces, los enemigos me sorprendían y me derribaban de inmediato, aunque siempre era salvada por algún compañero. Vaya, amigo, creo que te pusieron con el papel de damisela en problemas. Luego mis tácticas de engaño empezaron a complicarse. Al principio, Grimy me pedía una tirada de engañar cada vez que creaba una historia de cobertura, pero pronto tuve que tirar cada mentira individual dentro de esa historia, y una sola tirada fallida arruinaba todo el intento de resolver las cosas sin violencia. A veces, incluso superando las tiradas, él hacía que fracasara. Recuerdo un momento en el que me disfracé de científica y guié en secreto al grupo por varios laboratorios, distrayendo guardias y desbloqueando puertas. Uno de los tanques de primera línea vio a un guardia peligroso e intentó eliminarlo de un disparo antes de que se diera cuenta de nuestra presencia. Falló y todos los guardias de la sala abrieron fuego contra mí. Según Grimy, los guardias asumieron que yo estaba con los mercenarios acorazados. Pese a estar disfrazada y al otro lado de la sala, caí de nuevo. Mis compañeros terminaron la pelea y, como siempre, terminé en la enfermería. Ya me había vuelto cliente frecuente. Otra anécdota divertida fue cuando el grupo tuvo que investigar a un comerciante que quizás vendía objetos heréticos. Me disfracé de noble, conseguí identificaciones falsas y esparcí rumores de que un aristócrata buscaba adquirir bienes en el mercado negro. Llegué con otro jugador que hacía de mi matón contratado. Grimy dijo que mi guardaespaldas era demasiado sospechoso y me obligó a hacer una tirada de persuasión extremadamente difícil para que lo dejaran entrar. Milagrosamente lo pasé, pero Grimy se molestó, diciendo que los guardias estaban en alerta máxima y que me dispararían al menor movimiento extraño. Tras más tiradas de engañar, el comerciante reveló un collar que afirmaba ser un artefacto impío. Le pregunté cómo podía probarlo y, sin darme opción, se lo puso a mi personaje. No hubo tiradas, ni interpretación, ni forma de evitarlo. Le dije a Grimy que mi personaje jamás permitiría que alguien le pusiera un objeto maldito encima. Pero él solo rió y dijo: quería saber si era un artefacto impío. Mi personaje sufrió una penalización permanente, sin posibilidad de eliminarla. Estaba furioso. Nunca supe por qué Grimy odiaba tanto a mi personaje, aunque más tarde entendí que no era contra el personaje, sino a mí. Cuando estábamos fuera del juego, me interrumpía, criticaba mis gustos en cómics, películas o series, y solía hacer menos cualquier cosa que dijera en una conversación. Todo esto culminó en el acto que destruyó por completo su campaña. Un jefe mafioso había sido vinculado con una actividad cultista y teníamos permiso para capturarlo. El problema era que nunca salía de su mansión súper custodiada y no recibía extraños. Yo y el francotirador teníamos las mejores estadísticas de sigilo, así que nos emparejamos para explorar los terrenos enemigos en busca de un método de entrada. Grimy nos hizo tirar sigilo por absolutamente todo. Caminar por un pasillo, asomarnos a una esquina, susurrar a un compañero a 1 centímetro de distancia. Cada acción era una tirada. Se notaba su impaciencia con cada éxito que obteníamos, hasta que finalmente fallamos una tirada. En ese momento, todos los guardias aparecieron de golpe, materializándose en cada esquina y salieron de todas las puertas como si fueran cucarachas.
Grimy dejó claro que el francotirador y yo estábamos muertos si nos movíamos. Pensé, bueno, ahora el grupo podrá planear un rescate arriesgado. Esto estaría genial. No sabía qué tan equivocado estaba. Primero interrogaron al francotirador. Grimy le gritaba preguntas al jugador y este hacía tiradas para resistirse. En un momento, un guardia le dio un puñetazo y le causó algo de daño. ¿Pasado de lanza? Sí, pero apropiado para Dark Heresy. Luego llegó mi turno y aquí todo se jodió. Grimy decidió que el interrogatorio regular era demasiado bueno para mi personaje. Los guardias intentarían violar para sacarle información. Oh, pequeño director de juegos, tratando de torturar a tu jugador usando esa clase de violencia con él, nada más porque su personaje es una chica. ¡Qué bajo has caído! Continuemos. Grimy describía actos horribles y me hacía tirar para resistirme a soltar información. Mis tiradas eran buenas, pero cada éxito llevaba a una nueva descripción de abusos mezclado con violencia. Las tiradas se volvían cada vez más difíciles hasta que finalmente fallé. Grimy sonrió y dijo lamiéndose los labios: Tu personaje yace destrozada en el suelo, cubierta de moretones y sangre, y su voluntad ha sido quebrada. Eres un auténtico hijo de Grimy. Una cosa es torturar a tus jugadores. Otra, estar tratando de ver que fallen a propósito. Ponerles pruebas absurdas. Pero esto es ser un cerdo absolutamente. Nuestra única jugadora mujer se levantó, guardó sus cosas y se fue sin decir una palabra. Nunca volvió a jugar con Grimy. Yo estaba en estado de shock, al igual que la mayoría de los demás jugadores. Nadie dijo buena partida. Nadie quería ni mencionar la próxima sesión. El único que parecía disfrutar era Grimy, que mientras guardaba sus libros en la mochila, le decía al anfitrión: Buen final. Realmente marca el tono distópico de Warhammer 40.000. El anfitrión solo asintió en silencio, sin atreverse a decir nada. Ya estamos viendo quién es el patiño de quién. La semana siguiente fui a casa de Host, y en lugar de jugar Dark Heresy, todos jugamos juegos de mesa. Nadie quería volver a tocar esa campaña. Host dijo que tenía en mente una nueva partida y quería que yo participara. Pensé, gracias a Dios, mientras Grimy no sea el director, estoy a salvo. Estaba muy, pero muy equivocado. Segunda campaña, Deadlands. Host era el único del grupo con una casa lo bastante grande para recibirnos a todos. Y salvo por Grimy, el grupo en sí era genial, pero Grimy y Host eran amigos de muchos años. Host es un buen tipo, pero con autoestima súper jodida, siempre intentando agradar a todos. Naturalmente, Grimy se aferró a Host durante años, manipulándolo hasta convertirlo en un amigo sumiso. Convenció a Host de que él era su único amigo verdadero y por eso Host lo incluía en todas sus actividades frikis. Unas semanas después del horroroso final de la campaña de Dark Heresy, Host anunció que quería dirigir una campaña de Deadlands. Nunca había escuchado de ese juego, pero Host lo describió como Supernatural ambientado en el viejo oeste. En la sesión 0, como siempre, pregunté qué personajes estaban creando los demás. Grimy, claro, guardó su personaje en secreto, pero el resto mencionó casualmente que habían pistoleros o combatientes cuerpo a cuerpo. Así que elegí un lanzador de conjuros, el científico loco. Quise hacerlo excéntrico y divertido, así que lo llené de desventajas. Estas funcionan como dotes negativas que a cambio te permiten mejorar estadísticas o adquirir beneficios. Me saturé de desventajas para subir mis atributos. Quedé decente en casi todo y excelente en magia. Eso me ayudaba a sobrevivir en los combates absurdos que solía presentarse. Al final de la sesión, cada uno resumía su personaje. Uno era un pistolero zombie, otro un nativo americano cambiaformas, otro un agente secreto estilo Hombres de Negro. Curiosamente, Grimy tenía el concepto más interesante, una rica heredera con gran carisma, usuaria de magia, Hogster, que
lanzaba conjuros apostando. Su motivación era encontrar el asesino de su esposo. Lo felicité por su idea y él respondió: Todos mis personajes son increíbles. Yo no tengo problemas para crear personajes originales y poderosos, como ciertos jugadores. No supe si la indirecta era para mí, Host o alguien más, y lo dejé pasar. Luego presenté a mi científico loco. Como gancho de trasfondo, dije que se presentaba como doctor, pero en realidad era un desertor universitario que pensaba que estudiar era una pérdida de tiempo. Como la mayoría de los chicos actualmente que solamente piensan que pueden sobrevivir grabando de TikTok. Imaginé que podía ser divertido si un día se encontraba con otros científicos o excompañeros. Primera sesión. Todos comenzamos en Connecticut, abordando un tren rumbo a San Francisco para una conferencia científica. Host preparó escenas para que cada personaje se cruzara con los demás y se presentara roleando. Llegó la escena entre Grimy y yo. Host describió: Grimy, mientras esperas para abordar, un miembro de la tripulación se acerca con un problema relacionado con tu equipaje. Te lleva a la zona de carga y señala que es demasiado voluminoso para meterlo junto al resto. Doctor, tú ves eso mientras caminas hacia el tren. Perfecto, pensé. Tengo conjuros que podrían ayudar a mover objetos pesados. Mi científico se acercó a la heredera de Grimy y al tripulante. Disculpe, señora. No puedo evitar escuchar su dilema. ¿Puedo asistirla? Grimy se molestó de inmediato, ignorándome y hablando con Host. No sé quién es esa gentuza, pero no quiero que se acerque a mis cosas. De hecho, quiero comprarle su camarote y usarlo como almacén. Su personaje tenía dos dotes, riqueza y carisma, lo que le permitía ganar casi cualquier situación social. El tripulante dijo: Déjeme hablar con el jefe, por favor. Mientras tanto, mi científico se presentó e intentó convencer a la heredera de que podía resolver el problema. Ella respondió: Como si fuera médico. Parece un charlatán. Voy a vigilarlo. En ese momento, Grimy escribió unas notas y se las pasó a Host. Él las leyó, lo miró preocupado, encogió los hombros y aceptó. El supervisor regresó. Le negó a Grimy la compra del camarote y en cambio me entregó una mejora a una suite privada por las molestias. Esto me recuerda mucho todas las situaciones de las Karens en los aviones. Grimy estalló. ¿Qué demonios? ¿Por qué el doctor recibió una suite gratis? Host le explicó que un pasajero no puede ser expulsado solo porque alguien con dinero lo exija, y que ofrecer una mejora era algo normal en esos casos. Grimy siguió gritando que mi personaje no debía de subir al tren, y hasta sugirió que yo no debería de jugar en la campaña. Host, nervioso, se mantuvo firme, no por principios, sino porque no había manera de complacer a Grimy sin quedar como un lunático. Grimy sudaba incluso solo por discutir. Al final, su personaje me ofreció una tregua, una manzana. Mi científico le agradeció y la tiró por detrás del hombro. Grimy inhaló profundamente y gritó: ¡Eres un metajugador de mierda! Todos dimos un salto. Grimy empezó a gritar que no había forma de que mi personaje supiera que sus manzanas estaban envenenadas. Aguanta un segundo. Fue la reacción general. Grimy mostró su hoja. Su heredera siempre llevaba manzanas envenenadas como parte de su trasfondo. Según él, la única manera en que yo lo supiera era haciendo metajuego. ¿Pero qué demonios? ¿Acaso este tipo se cree la bruja de Blancanieves? Novato. ¿Manzanas? Eso ya pasó de moda. Podría haber sido más elegante usando una sidra. Yo le pasé mi hoja a Host y le señalé la sección de rasgos de personalidad. Uno de ellos era miedos irracionales y estaba escrito manzanas. Le expliqué que mi personaje creía que la frase "una manzana al día mantenía alejado al médico" tenía un significado especial y por eso desconfiaba de todas las manzanas. El grupo se rió con la explicación y Grimy tuvo que ceder. No pidió disculpas, solo aceptó con mala cara que podía seguir con la historia. Grimy se encargó de hacerme la partida miserable. La nota que había pasado a Host era que quería contratar a un investigador privado para averiguar el pasado de mi científico. No tenía ninguna razón, salvo querer una excusa en juego para arruinar mi trasfondo. Lo que había pensado como un cacho divertido se convirtió en una herramienta para que Grimy me ridiculizara en cada sesión.
Si intentaba ganarme la confianza de otros científicos, Grimy interrumpía a gritos revelando que era un fraude, un desertor universitario. Si inventaba credenciales para colar al grupo en un laboratorio, Grimy se adelantaba para desacreditarme. Siempre interrumpía las escenas de rol con aires de superioridad, destrozando cualquier intento de interpretación. En combate era peor. Mi científico loco era sobre todo apoyo, mientras que Grimy iba a daño masivo, lanzando conjuros de área. No sé por qué me imaginé a la bruja de Blancanieves lanzando manzanas explosivas. Pero continuemos. A veces hasta se movía adrede para atraparme en sus ataques. Por suerte había sido inteligente. Mis conjuros defensivos y mis altas estadísticas me permitían resistir. Host también se daba cuenta y evitaba que los enemigos me atacaran, ya que de por sí estaba aguantando los ataques de Grimy. Cada turno de los enemigos, Grimy recordaba a Host que hacía rato que no me atacaban, y Host respondía nervioso que yo no había dañado a nadie, solo estaba payando. Esto se transformaba en una discusión en cada combate. Las cosas llegaron a un punto feo durante nuestra primera gran batalla contra un jefe. Grimy mató a un científico loco renegado, lo que provocó que su última creación, un mecha steampunk de casi 4 metros de altura, cobrara vida. Grimy se acercó al mecha e intentó convencerlo de que yo había matado a su maestro, tirando persuasión. Sacó una gran tirada, pero Host respondió: «Es un robot, solo hace lo que está programado para hacer y está programado para arrasar». Grimy se enfureció tanto que se negó a ayudar en la batalla. Cada uno de sus turnos lo gastó intentando persuadir al robot para que me matara, o insultando a los demás jugadores por aliarse con un científico loco malvado como yo. Aún sin ayuda, logramos derrotar al mecha, pero al caer, este activó su autodestrucción. Teníamos X turnos para huir lo suficiente antes de la explosión. Host preparó una emocionante secuencia de escape en un laboratorio laberinto lleno de guardias robóticos y puertas bloqueadas. Grimy decidió usar su tiempo para bloquearme el paso. Se adelantaba, cerraba las puertas en mi cara y las atrabancaba. Como científico loco, no me era tan difícil abrirlas, pero perdía tiempo valioso. Afortunadamente, yo tenía algo que Grimy no, un amigo, Bro. Estaba harto de sus tonterías y siguió a Grimy a todas partes. Cada vez que la vieja loca de las manzanas intentaba cerrarme la puerta, el enorme cambiaformas de Bro la arrastraba lejos, dejándome tiempo para escapar. Increíblemente, Grimy no soportó que mi científico sobreviviera ni al jefe ni a la explosión. Entonces su personaje declaró: Seguiré mi misión de vengar a mi esposo viajando hacia el este. El problema era que Host había estructurado todos los ganchos de la trama en el oeste, y de hecho estábamos en un tren que nos llevaba en esa dirección. Pero Grimy, como niño malcriado, insistía en ir al este. Para forzarlo, Host improvisó. Apareció un misterioso hombre de negro que confesó ser el asesino del esposo de la heredera y le dijo que lo esperaría en San Francisco antes de desvanecerse en el humo. Ni siquiera ese Deux Machina lo detuvo. Grimy insistió en ir al este y se negó a viajar con esos lunáticos. Fuera de personaje, además, empezó a regañar a Host, exigiendo que todos creáramos nuevos personajes para encajar con su trama absurda. Llevábamos meses en esta campaña y se notaba que Host se le apagaba la ilusión sesión tras sesión. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Cerró sus libros y dijo: «Probablemente esta batalla fue lo mejor que tendremos. Juguemos otra cosa». Fue devastador. Las semanas siguientes volvimos a los juegos de mesa. Un día, Bro me tomó aparte y me dijo que quería dirigir su propia campaña. Le pregunté si Grimy estaba invitado y me respondió que había hablado con Host y que donde juega Host, juega Grimy. Me estremecí, pero Bro me puso una mano en el hombro y me aseguró: «Tranquilo, yo me encargo». Bro tenía mucho trabajo por delante, pero definitivamente le hizo probar a Grimy un poco de su propia medicina. Muy bien, creo que ya estamos lo suficientemente lejos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno,
Podemos esperar todo un mes para que termine solo, pero estoy seguro que ya nos va a meter en problemas con Waterdeep en menos de 3 días. Creo que vamos a tener que sacar algo de mi reserva privada. Pero eso está en la torre. ¿Sí? ¿Por qué no nos quedamos dentro? Porque si ella descubría dónde estaba, lo podría destruir muy fácilmente. Oh, Pero no te preocupes, la taberna sigue siendo mi dominio. Y tengo más de una forma para entrar sigilosamente. Un especial saludo a los miembros del canal por apoyarnos en la vieja fase y esta nueva fase en la que estamos entrando. En especial a Tupun Gatito Revert, Sato Pattern. Y un especial y caluroso saludo a Misa, ¿de verdad me van a banear por decir esta clase de cosas? Ganicus Game, Gayan, El Gordo Bondiola, por ser grandes mecenas para nosotros. Si quieren apoyar la reconstrucción de la taberna del Fénix Rostizado, como bebedores casuales puede ser por $1, y como grandes conocedores de bebidas por $2.5. Estaré esperando su apoyo.